Bienvenidos al material didáctico de la clase de fondo número 4 de actualización calendaria. Hoy es 30 de junio del 2020 y estamos comenzando esta cuarta parte con Alejandra Casado y Marcela Pazmiño. El tema que nos va a convocar hoy es la actualización de las referencias que fueron dadas respecto a Meridiano Greenwich, Meridiano París, latitud, longitud, Ecuador, y le vamos a hacer preguntas también a Ale sobre la línea internacional del cambio de fecha, que sería una continuidad de ese meridiano Greenwich en principio, ¿no? Como la referencia de convención. Entonces, bueno, Ale, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, En el comienzo del Perspectiva Universal, vos marcaste una clara diferencia entre tener la referencia al meridiano Greenwich e integrar la referencia al meridiano París. ¿Podés abrirnos algo en este momento de eso? en el momento que hicimos esto, los recursos que teníamos no eran tan abundantes como los que tenemos ahora. Eso por un lado. Y me parece mucho más accesibles los recursos que tenemos ahora que los que teníamos antes. Nosotros podemos relacionar a los ejes y a los ejes X, al eje Y con los meridianos y a los ejes X con los paralelos, con las líneas horizontales, ¿no? Exactamente, las latitudes, ahí está, las latitudes. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a tener por convención es una línea que tiene que ver, definida por el meridiano de Greenwich, que es la que se usa convencionalmente, que pasa por Greenwich justamente y tiene como te puedo decir, la línea, el país mandatorio de esa línea es 44, ¿no? Reino Unido. Entonces, para nosotros, en el idioma de lógica global convergente, eso es todos los modelos. O sea, todos los modelos nos ponemos en esa línea de referencia. Esto es el que nosotros estamos usando actualmente convencionalmente. Pero ¿es el único? No. Hay otro que también fue muy importante, inclusive que apareció primero, que tenía que ver con el meridiano París. Entonces, como el meridiano París hace foco en Francia, en 3,3, esto en lógica global convergente significaría todas las percepciones y todos los modelos. Entonces, como nosotros entendimos que para poder mirar a todos los modelos necesitábamos otro ángulo, el ángulo de optar por el meridiano París era un ángulo para que nosotros nos viéramos más claros a todos los modelos. Porque cuando todos los modelos se están parametrizando, necesitamos un punto de sostén, ¿sí? Si todos estamos sostenidos en nuestras percepciones, vamos a formatear a todos nuestros modelos. Pero cuando nosotros estamos en todos nuestros modelos, es muy difícil resetear a todas nuestras percepciones. ¿Por qué? Porque nuestro aspecto particular hace ancla en la noción 4, el cuarto orbital. Entonces, al ser el ancla del cuarto orbital, necesitamos despegarnos para poder resguardar nuestra estabilidad para realizar cambios en todos los modelos. Esos son cambios que tienen, ahora podemos decir, que tienen que ver con nuestra psiquis. En aquel momento, cuando sucedió la propuesta del observatorio, de los meridianos y todo esto, no teníamos estos conceptos de la psiquis humana y la psiquis de la Tierra. Ahora sí, es más fácil. Hay una plataforma que ya nos está permitiendo comprender que el calendario es una psiquis de la Tierra y que
nuestro TUMI, que es esta confección que toma parte de ese calendario, es nuestra psiquis propia, que se construye de manera junta. Cuando nosotros somos una partícula que no está expresada genéticamente, entramos en concordancia con un espacio y un tiempo de la Tierra, y después ahí hacemos nuestra proyección. Entonces, sí, todas estas cosas se interconectan. Entonces, ahora estamos 7 años más avanzados, bueno, 6, no sé cuántos años hace que nosotros empezamos con estas nociones, ya tenemos la noción de psiquismo como interfase en nuestro aspecto digital y nuestro aspecto analógico. Y eso facilita muchísimo a explicar por qué la conveniencia de tomar una ruta o tomar la otra. ¿Sí? Entonces, es como todos los modelos se interconectan, ¿sí? Meridiano Greenwich. Todos como las percepciones se interconectan. París. De hecho, es poner en par, porque is es, y es par o no es par, ¿no? Es como yo me puedo poner a la par de otro modelo porque yo percibo así, el otro lo percibe de otra manera. Entonces, pero cuando estamos en todos los modelos, generalmente a uno le va a predominar el suyo y no va a poder ver los otros. La situación de poner en el observatorio primario que hicimos la referencia en París, ¿sí? Entendiendo que era una mejor posición para resetear o reestructurar a todos los modelos. Nuestra noción de todos los modelos. O sea, dejarle a cada modelo ser lo que es para después poder comunicarme con cada uno, ¿no? En cuanto a la longitud, si yo me mido con la longitud 4,4, voy a tener lo que me dice cualquier brújula, ¿verdad? Para poder medirme respecto del meridiano París, voy a tener que hacer un cálculo, que es, en este caso, como estamos de este lado, o sea, si yo desde donde estoy quiero ver hacia dónde está el meridiano Greenwich, viene primero y el de París viene después. Entonces yo le tengo que sumar 2 grados, 17 minutos, 32 segundos. ¿Sí? Si el lugar donde yo estoy tengo más cerca París y después viene Greenwich, yo a Greenwich le tengo que restar 2 grados, 17 minutos, 32 segundos. ¿Sí? Entendiendo siempre que en el lugar donde yo me encuentre el meridiano, eso va a representar una cantidad bastante distinta en cuanto a kilómetros lineales, ¿no? O sea, todas estas nociones se van a ir regulando y nos crean distintos puntos de reflexión. Ahora, Ale, en la función del desdoblamiento de una individualidad, cada uno de nosotros, en el lugar en el que nace, tiene una combinación de meridiano y de paralelo, es decir, latitud y longitud específicas, que vos la usabas en los observatorios originalmente, Sí. para la actualización de referencia, ¿no? Justamente en esto de Meridiano Greenwich, Meridiano París, y hacías la corrección. ¿Te acordás de esa Sí. marca? Bien. Esto son las referencias más que nada para darle ayuda a mi inconsciente biológico puro, para que pueda refrescar esas referencias y utilizarlas como raíles de comunicación. Entonces, acá lo que nosotros podemos ver que los grados son los espacios más grandes, los minutos los intermedios y los segundos son los más rápidos. Entonces, estas tres órdenes de velocidad, que ahora tenemos ese componente que dice iónico, particular
molecular, o sea, cuál va a ser el que va a orientar a cada uno. Entonces, en cuanto a latitud que va a ser a cuánto yo estoy separado del Ecuador. Entonces, si yo estoy separado del Ecuador, de donde todo es más fácil, ¿a cuánto estoy de donde todo es más fácil? ¿No? Porque esa es la medida que está circulando ahí, ¿no? Estoy a 31 de que todo es más fácil, o sea, yo tengo que asumir mi nivel de dificultad de acuerdo a mi latitud. Entonces, esto ya, el 31 sería más prioritario que el 2 y el 56 si lo voy a tomar de ese modo, ¿no? Después es cómo yo, qué instrumentos tengo para estar en el grado 31. Bueno, el 2 y el 56. En este lugar específico que me encuentro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros diariamente estamos en un lugar muy amplio, entonces nos movemos en qué grado, entre qué grado y qué minutos, y ese nos define un área más grande. El segundo servirá solamente para nuestro lugar de nacimiento o donde instalamos la casa o algo así súper preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el segundo te va a dar es un espacio muy, muy, muy reducido. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que podemos decir, de qué me sirve a mí saber qué latitud estoy y a cuánto estoy de que las cosas sean más fáciles. Entonces me tengo que hacer cargo del grado de dificultad. El grado de dificultad con respecto a la realidad. Si voy a tener que ocuparme más yo de mi estatus gravitatorio o si estoy gravitando. Y en todo caso, ¿cómo voy a tomar a ese gravitar, ¿no? A eso que me está sosteniendo. ¿Sí? Una cosa es cuando yo me quiero orientar como humano diurno y otra cosa es cuando yo le quiero dar una referencia a mi inconsciente biológico. Porque no es igual, yo no puedo, a mí no me van a servir los datos como le van a servir a mi inconsciente biológico. Mi inconsciente biológico tiene una geolocalización. Entonces simplemente yo lo miro y ya no tengo que hacer más nada. ¿Ves? Porque estoy orientando a una parte de mí que se va a orientar con eso, no a mí, a ese yo que aprende. El yo que aprende se puede guiar mejor por estas pautas que estoy dando, ¿no? Es decir, bueno, ok, ahora entiendo por qué las personas que viven cerca del Ecuador son más relajadas, ¿ves? Y por qué las otras son más agudas, más menos sociales, pero sin embargo más capaces de construir sociedades. Fíjense, son menos sociales, pero más capaces de construir sociedades. Porque las sociedades se basan en consensos. Y los consensos, cuando hay dificultades que son comunes a todos tenemos un problema en común. Entonces anclamos cosas en común. Cuando estamos viviendo, sacando la fruta del árbol, los consensos son mucho más difíciles de construir. Yo soy mucho más social, pero no construyo sociedades. Es como que vivo las sociedades, las transito, pero no las construyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy comprendido dentro del margen más amplio. Comprendido dentro del margen más amplio. Entonces, el hecho de ver estas cosas de este modo me hace comprender a la gente que vive en otras latitudes. Entonces, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Bueno, puedo entender, puedo ponerme en ese lugar, puedo irme a vivir, habiendo nacido en el Ecuador, a alguno de los polos, y darme cuenta de que cómo tengo que trabajar para que mi presente haga más peso, ¿no? Para poder
generar ese presente, para poder construirlo. Entonces ahí me voy a dar cuenta de que una parte de la tierra y otra parte de la tierra, cómo se van complementando. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender de aquella agudeza y aquella agudeza pueda aprender de esa laxitud. Un organismo tierra tiene que ser pensado como organismo para que nosotros globalmente podamos plantear sociedades más criteriosas. Si yo no comprendo el defecto que va a tener instalada la persona que vive en tal lugar, va a ser muy difícil que yo pueda construir algo en común. ¿Ves? Para construir algo en común tengo que salirme de mi defecto para poder comprender el defecto del otro, porque yo voy a tener como virtud lo que para él es un defecto, y el otro va a tener como virtud lo que para mí es un defecto. Entonces, si yo aprendo esa relación de intercambio, me puedo vincular muchísimo mejor. ¿Me explico? Es muy interesante estas observaciones, porque me hacen ver que lo geográfico influye en la psiquis de las personas, en las culturas de las personas, en los defectos o las virtudes están en distintas áreas. Y que estén en distintas áreas, ¿es bueno o es malo? Es buenísimo, porque me amplifica a mí la capacidad de interacción. Si querés, pasamos a los meridianos, ¿no? En el caso mío, yo tengo 64 grados en la longitud Greenwich y 66 grados en la longitud París. O sea, es como muy elocuente en este caso, en este lugar donde estoy, que todas las posibilidades están del lado de la percepción. ¿Sí? Y justamente si yo tengo que transformar a la percepción para poderle darle más espacio a esos modelos que nacieron y necesitan amplificarse, entonces es muy justo, concuerda muchísimo con el rol que yo estoy desempeñando. ¿Sí? O sea, yo me muevo a París, ¿para qué? Para amplificar ese 64. Ese 64, si lo miramos nosotros con nuestros criterios en la calculadora, por ejemplo, es como que está clavado. Está clavado. Es los modelos con su frontera, la frontera de los modelos. Entonces, esto también explica por qué la idea de correrme a 66, que sería un ángulo para ver a todas las percepciones. Entonces, si yo tengo que reparametrizar los modelos, tengo un lugar y mi psiquismo encuentra un espacio nuevo. Mi psiquismo respira, entonces mi cerebro recibe nuevas señales y con esas nuevas señales de mi cerebro puedo amplificar ese corazón que está oprimido. Agregarle territorios nuevos, ¿sí? Porque las cosas que me quedan incómodas, yo las cambio de lugar y me siguen quedando incómodas y me siguen cambiando porque necesito no anular los espacios que tengo, sino crear nuevos espacios que contengan a los que tengo. O sea, la psiquis es completamente amplificable y va a darle a tu cerebro nuevas áreas. Esas áreas necesitan ser respiradas por tu inconsciente biológico, se vuelvan una área 51. ¿Sí? O sea, área 51 en tu cerebro.
¿Y eso quién se le puede dar? Solamente tu psiquis le puede dar una nueva área 51 a tu cerebro. Porque ahí se iluminan otras partes, se hacen otras conexiones y no destruyen a las que tenías, sino permiten que las conexiones que tú realices sean mucho más eficientes, sean mucho más orgánicas. O sea, amplificar el área 51, ¿qué te parece? Pero ya volcarlo dentro de esto, la conexión de inconsciente biológico. Porque 5.1, quinta dimensión, va a ir al receptor. Quinta dimensión va a ir al receptor, va a formar un área de trabajo, un área de conexión, que incluso no tiene límites para ser amplificable. Siempre va a ser la quinta dimensión que genera espacios nuevos conectándose con un mismo receptor. O sea, que ese mismo receptor va a tener cualidades nuevas. Y se cumple con el axioma del espacio-tiempo, que necesita agregar a un mismo espacio nuevas riquezas. Entonces, los tiempos tienen que traer más riquezas a un mismo espacio. Ese es el pacto primordial que tienen los espacios con las estructuras espaciotemporales. Y son las coordenadas que tiene que cumplir cualquier dios que quiera proyectarse en un espacio. O sea, son las reglas que tienen que cumplir los dioses. Porque nosotros miramos que los dioses tienen poder, ¿no? Porque los miramos del otro lado. Pero desde el otro lado tienen unas reglas muy estrictas. Y de hecho, gracias a que los dioses tienen reglas muy estrictas, nosotros los humanos proyectados genéticamente podemos ahora leer con facilidad los raíles, porque son los requisitos que los dioses sí o sí tienen que cumplir con los territorios. Entonces, ¿qué hacemos a través de eso? Le leemos los códigos. Si le leemos los códigos, podemos amplificarlos. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que se van aclarando muchas cosas. Y Sí. por eso hablar de invasión extraterrestre es una locura, porque es el principal proyecto que está saliendo muy bien. El principal proyecto que está, o sea, que se le ponen desafíos, sí, pero porque tiene recursos que descubrir. Entonces, el humano ahora tiene desafíos porque tiene recursos que están dormidos. Entonces, y no tiene una voluntad propia como para despertarlos. Entonces necesita ser hincado, ¿no? Pinchado por algún punto, por algún otro, para que los descubra realmente. Pero no, para nada, yo creo que estamos súper respaldados. Bien, la longitud es una línea que atraviesa de un polo al otro, de un polo al otro. ¿Y qué pasa? Si vamos a mirar cada línea de longitud en cada uno de los polos, están muy cerca esas líneas, muy cerquita. Y cuando van al ecuador, se alejan lo máximo que se pueden alejar. Y después empiezan otra vez a angostarse. ¿Qué es lo que pasa acá? Que cuando tú dices el este y el oeste, es como si estuvieran muchísimo más lejos y muchísimo más lejos. Cuando estás en los polos, es acá nomás. El este y el oeste es acá nomás. Porque hay mucha menos separación entre un dígito y el otro. ¿Sí? Entonces tú vas a tomar la diferencia entre Greenwich y París a una latitud
del Ecuador, y ese 2,1732 es un abismo. El mismo 2,1732, cerquita de un polo, es muy cerquita. Es muy cerquita. ¿Y eso qué le da a mi psiquis? Más alcance. Mi psiquis tiene más alcance, por eso mi enfoque es más agudo. Mi enfoque es más agudo porque mi psiquis tiene más alcance. En el 2, en el mismo dígito, yo estoy diciendo 2, estoy diciendo 17, estoy diciendo 32. Pero esos mismos dígitos, cuanto más cerca estoy del polo, se vuelve más al alcance. ¿Ves? O sea, si la persona se quiere, ¿cómo puedo decir? Descubrir sus capacidades reales, no las capacidades reales del ambiente, sino sus capacidades reales, lo va a lograr más en esos polos. Entonces, cuando descubre, ¿por qué? Porque su antena va a tener mucho más. Vieron que las antenas son como una B corta, ¿no? ¿Por qué son como una B corta? Porque necesitan tender al pico, no a las puntas que se abren, porque la señal se pierde. En cambio, la señal, ¿dónde se toma? Donde converge. ¿Dónde converge? En los polos. Entonces, si convergen los polos, yo ahí voy a tener el máximo de los contactos. El mayor rango de contactos. ¿Para qué? Para acceder a mi alcance. Ahora, cuando yo accedí a mi alcance y lo capitalicé, lo escribí analógicamente, yo vuelvo al Ecuador y soy mucho más eficiente, mucho más aprovechador de la abundancia y no desequilibrio, o sea, no voy a estar tan laxo, sino que voy a estar en una función de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque yo no es que me estoy encontrando con los recursos de la tierra, me estoy encontrando con mis recursos. ¿Sí? Si yo tengo los de la tierra tan al alcance, me va a ser difícil encontrar los míos. Si yo tengo los míos tan al alcance, me va a costar encontrar los de la tierra. ¿Por qué? Porque el nivel de agudeza psíquica va a tender a anular a la tierra y poner mi intención más fuerte. Nosotros hicimos lo contrario en el evento 66 Talque 7, porque fuimos al máximo de capacidad particular, el más agudo, pero sacamos el segundo intercalar, que es la respiración que la Tierra necesitaba para entrar en combinatoria con nuestras propias psiquis. Entonces hicimos exactamente los puntos complementarios y opuestos. Usar el máximo de nuestra agudeza para encontrar la vertiente que venía justamente al rescate de las psiquis humanas. ¿No? Entonces, ahí es donde lo que necesitamos nosotros es llevar esa señal, amplificando esa señal de interacción entre la psiquis humana y la de la Tierra, para que podamos leernos como un organismo de una especie humana y no como especímenes diversos que nunca contactan con el territorio que habitan. Y solo lo hacen desde sus
capacidades particulares bastante empobrecidas. Empobrecidas porque no se contactan con el territorio y con los distintos ángulos del mismo territorio. Por eso empobrecida, no empobrecida porque cada uno sea pobre. O sea, cada uno de nosotros es pobre si se compara con el resto del mundo, ¿verdad? Hasta el más rico es pobre si se compara con el resto del mundo. Entonces, ¿qué tipo de riqueza estoy hablando? De la conciencia que tenemos al estar divididos, separados, naciendo en distintos territorios, teniendo mentalidades que tienen defectos y virtudes en distintas áreas. Y bueno, con respecto al Ecuador, lo que podemos decir es que es como si nosotros ponemos el observatorio en la parte más ancha, y la parte más ancha es a la que van a estar atendiendo las dos polaridades. Todas las polaridades con un montón de filtros generan una estabilidad en el Ecuador. Si vamos a verlo climáticamente, es el lugar más fácil donde vivir, ¿no? Donde la vida brota sola, donde los recursos brotan solos. Entonces es como, tiene todo el respaldo de los dos polos que están actuando para crear lo mejor que pueden hacer en esa franja. Entonces, es donde nuestros recursos son más amplios, donde nuestras licencias son más amplias. Entonces, cuando vamos a tener que nosotros trabajar más duro, bueno, va a ser cuanto más cerca de los polos vivamos. Vamos a tener que trabajar por nuestro alimento, vamos a tener que trabajar por un montón de cosas que en el Ecuador como que son dadas, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Nos hace como más, la mente se vuelve más aguda. En el Ecuador, la mente de las personas es más dilatada. Porque siempre que dependen de ti las cosas, es como ese ir para abajo que veíamos en la clase anterior, ese ir para abajo, ir para abajo, ir para abajo, va a estar más dado de los que viven en los polos, ¿sí? Porque tienen que generar un anclaje para poder seguir vivos, ¿no? En cambio, ese enlace horizontal que nombramos en la clase anterior se da más desde el Ecuador. Como decías, había una fórmula para cada función que ya estaba designada, ¿no? Yo no tengo que formular algo. Había, o sea, a lo sumo que voy a hacer de rico con todo lo que brota solo. Pero es como muy fácil, se da todo mucho más rápido. Entonces, esta situación de que la Tierra está en equilibrio me hace no estar en esta función gravitatoria, sino que yo estoy gravitando. ¿Ves? En cambio, en los polos tengo que estar volviendo más agudas mis habilidades humanas. Yo creo que esto está muy bueno, la concatenación con la clase anterior y esta, porque permite darle sentido a la clase anterior. Nosotros tenemos asignado a nuestro cambio de fecha a una referencia, no a la otra, ¿no? Ahí está lo temporal que decía. Y cómo eso queda inconsciente, o sea, en lo simple de decir, cuando yo duermo es cuando cambia el día, no es cuando el parámetro básico, ¿no? Yo cuando duermo hay un cambio de referencia, Sí. si bien es una convención. Quería que abrieras a ver ahí cómo podés ver vos eso. Mira, lo que a mí me queda es respetar lo que está en convención. Entonces, el organismo que es la UIT, ¿no es cierto? La UIT, ¿qué es lo que determina? Y poder leer con mayor recurso ahora qué es lo que la UIT determina.
La UIT al día de hoy, que es 30 de junio del 2020, tiene 5, 6, 6, 5, 7 días de existencia. O sea que estamos haciendo este video, este material didáctico, a los 5, 6, 6, 5, 7 días. O sea, estamos justamente en un punto hiperconvergente desde el futuro, viendo cómo la quinta dimensión está administrando a todas las posibilidades. Y nosotros hablamos de función PER. Bueno, esa función PER, 17 de mayo. 17 de mayo de 1865 es la fecha que se crea el primer organismo internacional. El primer organismo internacional es el que determina tanto los usos horarios, el tema de las fechas, los segundos intercalares, los códigos telefónicos, o sea, todos los parámetros que nosotros utilizamos en lógica global convergente son los que administra la UIT, que es la organización internacional primera que existió. Después vienen todas las demás, pero esta es la primera. ¿Sí? Entonces, ¿hay o no hay una relación directa? O sea, ¿cómo hacemos este video el día de hoy, que es 30 de junio, día elegido habitualmente por la UIT para hacer los cambios estructurales? ¿Sí? Y vos, Nair, diste este tema el día de hoy porque tocó, porque no sabías ayer qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Pero evidentemente le pegás, o sea, ¿por qué no preparar? ¿Por qué a mí no me gusta preparar la clase o preparar la cosa? Porque yo tengo un respeto muy grande, porque sé que hay una convergencia aparte, ¿cómo yo tengo esta información justo hoy? ¿No es cierto? Y bueno, es que todo esto es la convergencia a las cuales nosotros estamos siendo invitados a participar. O sea, y lo más maravilloso que puede pasar es que este día quede como un registro dentro de la escuelita, ¿no? Como un 30 de junio del 2020, que para mí es impresionante. Además, nosotros empezamos sumando todos los códigos telefónicos y llegamos al número 86223. Y resulta que los dos últimos presidentes de la UIT, uno es de China, 86, y el otro es del lugar de África, que es 223. Entonces, eso que es un impacto muy fuerte para nosotros, porque yo no creo que, o puede ser que sí, que ellos estén al tanto de toda esta convergencia, o no, la verdad que no sé, no sé si es consciente, no sé qué grado de alcance y conciencia tienen acerca de lo que hacen. ¿Sí? O lo hacen por transferencia directa. O sea, pero todos estamos contenidos por una realidad que cada vez se vuelve más elocuente. O sea, para nosotros es muy representativo el 86223. ¿Sí? Y ahora, siguiendo los mismos criterios, tenemos un número que cuando nosotros le restamos el parámetro 54 nos queda súper elocuente, ¿no? Bueno, eso si querés después lo agregás para poder explicarlo, pero sin lugar a dudas, es un momento de altísima convergencia, porque esta no es una ciencia que están haciendo los gobiernos, esta es una ciencia que le están haciendo los ciudadanos, no los que tienen el poder, sino los que son confiables. Y en algún momento la sociedad global va a actuar diferente. En vez de poner la confianza en el poder, pondrá el poder en la confianza. Y ahí es donde todo cambiará.
Bueno, hasta aquí llegó la clase del día de hoy, la clase número 4, o sea que nos vamos a encontrar de nuevo en la 5. Muchas gracias. Gracias, Ale, muchas, muchas gracias. Hasta Bueno, el martes que gracias. viene. Hasta el próximo martes.